¿verdad? Recording is on. Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy de literatura hablando del análisis verbal. El análisis verbal es la información, ¿verdad? Ver, identificar la información que podemos encontrar en los verbos. Habíamos hablado anteriormente que los verbos nos pueden indicar el modo, el tiempo, la persona, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que esta información gramatical, la categoría gramatical que más información nos da son los verbos. La única información gramatical que no nos da el verbo es el género, ¿verdad? Porque no nos dice si es masculino o femenino, porque se escribe igual, pero todo lo demás sí no lo da, ¿verdad? Entonces, los morfemas flexivos de un verbo, o sea, todas las variaciones que van a modificar su contenido gramatical, nos va a dar esa información, ¿sí? En el caso de la flexión verbal, es la única que aporta los datos descriptores de la actitud del hablante hacia su mensaje. Y cuando hablamos de la actitud del hablante, vamos a hablar del modo, ¿verdad? Habíamos dicho que el modo puede ser indicativo, nos está indicando algo, nos está afirmando algo, nos está negando algo, nos puede, también se dice modo subjuntivo, ¿verdad? Porque es lo que podemos obtener de información y en este modo entra lo de la duda, ¿verdad? Estamos como en una manera interrogativa o dubitativa, se dice, que es de duda, así como quizás podrías irme a traer hoy, ¿verdad? Pero está todavía en duda, no está afirmando, me vas a ir a traer hoy, entonces ya cambia, ¿verdad? Ese modo. La orientación también, la localización y la percepción temporal de lo que se dice, o sea, el tiempo y el aspecto. Por ejemplo, en este caso, dice, el aplomado Sancho montaba un borrico cargado más de refranes que de panes y cebollas. Entonces decía montaba, ¿sí? Cuando hablamos de montaba, solo al ver este verbo, esta forma del verbo, podemos analizar muchas cosas. Podemos ver el que tiene un significado. Montaba viene de montar, ¿verdad? Tiene esa raíz, mont, de la que se extrae el significado del verbo, y la desinencia, ¿se recuerdan? La desinencia era la terminación, solo que se dice, o se llama, ¿verdad? Correctamente desinencia, aba. Entonces, montaba. Ese aba nos dice que es en pasado, ¿verdad? O sea, ya pasó, ya lo hizo, no está montando, no dice monta, sino montaba, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que también nos da el tiempo. Y cuando vemos montaba, quiere decir que él, ¿verdad? Entonces hablamos de la tercera persona, porque no era ni yo, ni tú, ni usted, ¿verdad? Sino que era él. Entonces, tercera persona. Entonces, podemos ver también esa persona. El modo, el tiempo y el aspecto. Cuando hablamos de la persona, como les decía, ya decía de esta tercera persona, el número dice montaba, no dice montaban, entonces quiere decir que está en singular. Y el modo dice, ¿verdad? La información como verás, está afirmando, es verídico, es verdadero, ¿verdad? Por eso significa verás. Que no está sujeta a condiciones, ni probabilidades, ni imaginación o fingimiento. O sea, no es así como quizás montaba, tal vez montaba, creo que montaba. Entonces, todo eso sí ya nos daría así como probabilidades, o no montaba, como no lo está negando, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver solo en esta palabra, en este verbo, ¿verdad? Montaba. Y ya nos dice que es una información veraz.
También el tiempo que ya habíamos hablado y el aspecto. La variación verbal indica que la acción es un proceso en curso. Eso es el aspecto. El aspecto nos va a decir si está en curso, o sea, aparte de el tiempo nos dice presente, pasado y futuro, pero el aspecto nos dice si ahorita lo está haciendo, si lo hizo ayer o lo hizo hace 5 años o lo hizo 20 años atrás, ¿verdad? O sea, ya pasó, ya terminó ese proceso o lo hará, ¿verdad? Lo va a hacer, ya sea en un ratito o puede ser en 20 días o en 3 años, ¿verdad? Entonces, para eso es el aspecto. Entonces, la diferencia del aspecto es que nos lo va a decir más específico. El tiempo nos dice, ¿verdad? Presente, pasado y futuro. Presente, aunque sea ahorita o que sea en un ratito o en este día, ¿verdad? O que sea no exactamente en el minuto que estamos hablando, sino en un minuto después ya decimos estoy haciendo, estoy escribiendo, estoy viendo, todo. Entonces, ahí esa es la diferencia entre el tiempo y el aspecto.